Había traficado a más de 200 niñas y niños de alrededor de 3 a 12 años y los había llevado a Cancún, a su hotel frente al mar, donde llevaba a varios reconocidos políticos a practicar cosas indebidas con los niños. Y no solo eso, también los grababa haciendo tales actos deplorables. Lidia Cacho es una periodista de 61 años actualmente. Cuando se muda a Cozumel, Quintana Roo, a los 23 años de edad, iba con una idea de lo que quería hacer con su periodismo, siendo ella una persona que deseaba dedicarle su vida a la cultura y a la poesía. No fue hasta que una tarde, paseando por las orillas de Tulum, México, se encuentra con una gigantesca mansión entre la selva. Se queda atónita cuando ve llegar un helicóptero a dicha mansión. Toma un par de fotos como buena turista y sigue su camino hasta que se topa a un chico, a quien le pregunta si sabe de quién es la casa, a lo que él responde que es de un señor llamado Pablo Escobar. Ella, confundida, sigue su camino y comienza a hacer anotaciones. Alguna vez su abuelo le dijo que ella era muy buena para descifrar cosas, haciendo mapas mentales. Pasan un par de días y ella se da cuenta que hay un grupo de colombianos en Tulum y junto a ellos un montón de chicas muy jóvenes. Ella siguió haciendo anotaciones, pues su corazonada le decía que había algo por descifrar. Y sí, chicas jóvenes con un montón de señores aislados de la demás población. Pablo Escobar, mucho dinero, algo había ahí. Pasan los años y ahora es un grupo de italianos quienes llegan al lugar. Sigue haciendo anotaciones. Para entonces, ella ya trabajaba en una reconocida radio de Quintana Roo, donde le pedían hablar del turismo. Sin embargo, Lidia tocaba temas que para la época eran muy sensibles y tabú. Hablaba de los derechos de las mujeres, igualdad de género y discriminación. Ella abre un refugio en el año 2002 para mujeres y niñas que habían sufrido de maltrato y de trata de personas. Este refugio era bastante público, con la intención de que tales víctimas se acercaran a él y pudieran estar en un lugar seguro. Poco a poco se convirtió en el refugio más grande de México, y así es como comenzó a recibir llamadas de diversas organizaciones, no solo del país, sino también de Estados Unidos, pues las víctimas contaban historias que se vinculaban entre sí, es decir, que varias de estas mujeres habían sufrido en las manos de las mismas personas, y es ahí cuando en 2003 descubre una red de porno infantil. Jan Succar-Kuri había traficado a más de 200 niñas y niños de alrededor de 3 a 12 años y los había llevado a Cancún, a su hotel frente al mar, donde llevaba a varios reconocidos políticos a practicar cosas indebidas con los niños. Y no solo eso, también los grababa haciendo tales actos deplorables. Cuando Lidia se entera de todo esto, gracias a los mapas mentales que llevaba haciendo desde hacía varios años atrás, ella decide acercarse a las autoridades y preguntar cómo es que puede combatir dicha red. Al no tener la respuesta esperada por las autoridades, ella decide tomar acción y buscar a quien se convirtió en su mayor aliado. Un hacker, el mismo que encontró en la Deep Web todo un catálogo fotográfico y de videos donde señores hablaban y daban tips de a dónde ir y conseguir lo que buscaban, dónde se encontraban los mejores precios y la mejor mercancía. Entre esos sujetos habían senadores, abogados, empresarios, políticos mexicanos y extranjeros. Una mañana, mientras ella recaudaba la información que necesitaba para presentar las pruebas y detener a toda esa gente involucrada, llegó un hombre a su oficina, un hotelero famoso de México, y junto a él traía una maleta enorme, repleta de dólares, $1 millón, los cuales le ofreció a cambio de que no sacara la información que llevaba años recaudando. Le pidió que le aceptara $1 millón para ayudar a las víctimas y que él mismo le ayudaría a atrapar y exponer al líder de la red, pero solo a él. Se preguntarán por qué el interés de este hombre de ayudar y por qué hacer mención de exponer solo al líder. Pues bien, porque él estaba involucrado y sabía que si esa información salía a la luz, estaría destrozado por siempre.
Por eso mismo ofrecía atrapar al líder, pero que todos los demás involucrados salieran impunes, entre ellos él y un famoso senador amigo de él. Las que salieron a la luz pública fueron llamadas telefónicas. A continuación le muestro una conversación entre Kamel Nassif, llamado Rey de la Mezclilla, y Jan Succar-Kuri. Hablando en árabe, la traducción revela lo que ya aseguraba la periodista Lidia Cacho. Kamel y Kuri encabezaban una extensa red de trata. بس هذه الشرموطة مثلك عايزي وقت بدك تشوفها كم تدفع لك إلني 1500 يا حالق ايدينك يا وبتصير على شي 500 $2000 صفقة بتجيب رفيقة عندها رفيقة حلوة شعرها حلو جيبها اللي عيمتها ومجيبها عيمتها جمت الجاية حرق دينك اوكي شيل كسر اخي ايه فريات تعرف هذه تجي لبنيك ايه لا انا aquí la chingamos. En ese mismo año, una joven se acerca a Lidia y le cuenta su historia. Esta chica de nombre Emma le cuenta cómo desde sus cortos 11 años comenzó a sufrir de abuso por parte de un hombre al que ella veía como una figura paterna. Este hombre siendo Succar-Kuri. Ella cuenta que este señor le regalaba cosas, la convencía de que el trato que le daba era fraternal y que era completamente normal besar en la boca y hacer cosas con los hijos. Al inicio les daba dinero y les pagaba la escuela, diciendo que a él solo le gustaba que lo vieran como alguien que ayuda. Les pedía que lo llamaran tío. Y es ahí cuando se comienza a hacer pasar por el tío de una de sus compañeras de escuela. Y así, cada que ellas llegaban a la escuela con chofer, las madres no preguntarían nada, pues solo se trataba de un familiar con dinero de alguno de las niñas. Es muy débil, la carne es muy débil, el hombre es muy débil. Yo, por ejemplo, cuando te quedó tu hermana dormida en la cama, sentí precioso, dije, ¿cómo agradezco a cosas eso? ¿Cómo me dejó una dormida en mi cama? Sentí que había sacado la lotería. Para entonces, él ya había creado toda una manipulación en las niñas, las convencía de hacer cosas, y él les juraba que era algo normal y común, que pasaba dentro de las familias. Y ellas, al estar desamparadas y no tener figuras paternales o maternales reales, se creían estos cuentos. Y cuando ellas lo cuestionaban, él respondía con frases como: es normal, todos lo hacen, vete acostumbrando a ello. Todas esas niñas pasaban por una situación muy similar, y era que eran de bajos recursos. Entonces siempre volvían a él, pues él les daba una vida económica estable. Y no solo eso, sino que lo que las mantenía manipuladas era que una vez que estaban de forma sexual con él, ya no había vuelta atrás, pues Succar-Kuri las grababa y amenazaba con mostrar los videos de ellas haciendo esas cosas si ellas se negaban a hacer lo que él pedía. Las manipulaba diciéndoles que si contaban algo solo quedarían como unas mujerzuelas y que nadie les creería, pues él era un empresario de renombre y tenía muchísimo poder para hacer lo que quisiera. Su táctica, si podemos llamarlo así, era suplir toda carencia económica y familiar que las niñas sufrían, y así mantenerlas a su lado hasta tener su confianza, y de ahí hacerlas hacer cosas indebidas, no solo con él, sino con un montón de otros hombres, los cuales le pagaban a Succar-Kuri para estar con las niñas. Su táctica seguía y cada vez les daba mejores prestaciones económicas, pero a la vez
les iba pidiendo hacer diferentes cosas. Entre esas cosas era el tener relaciones entre ellas, ya que terminaba grabándolas por si se les ocurría decir algo, él amenazaría con esos videos. Y ahora no solo estaría quemándolas como mujerzuelas, sino también como lesbianas. Recordemos que esta manipulación la aplicaba en niñas desde los 4 años hasta los 12 años. No estamos hablando de personas adultas o algo por el estilo. Eran niñas. Ya se imaginarán lo fácil que llegaba a ser para él mantener toda esta situación. Te recuerdo que puedes suscribirte, darle like y dejar un comentario si te ha parecido interesante este caso. Así yo sabré que puedo seguir contando más historias y dándoles más difusión a estos casos. Seguimos. Todo el material, es decir, todos los videos que grababa y las fotos que tomaba, las almacenaba en un ordenador y otras veces las metía en una caja fuerte que le llevaba a su esposa, quien se encargaba de difundir tal material en internet. Se decía que su esposa en algún momento fue una de sus víctimas, pues se casó con ella, teniendo ella tan solo 15 años y él siendo ya un hombre mucho mayor. Al pasar del tiempo, en lugar de buscar salir de ahí, se convirtió en su cómplice y en la encargada de crear negocios en internet con todo el contenido inapropiado y deplorable que creaba su esposo con pequeñas niñas menores de 13 años. Lidia, la mujer de quien hablamos al inicio, la periodista, encontró todo este material gracias a la niña Emma, quien decidió hablar y llegó a su refugio. Encontraron a más de 18,000 víctimas menores de edad en dicho material explícito, mismo que vendían en internet. Pero cuando esto sucedió, Zucker Kuri ya se había dado a la fuga. Lo desgarrador es que este contenido salió a la luz sin ningún anonimato, es decir, que todas esas 18 víctimas ahora tenían que buscar un refugio, pues era un peligro para ellos el que la prensa y tantas personas quisieran acercarse y sacar provecho de su tragedia. La atención comenzaba a desviarse, todos los medios se centraban y juzgaban a las víctimas y se olvidaban de los culpables de todos estos delitos. Porque es completamente falso. ¿Usted ha leído el libro? No, me da asco. Es algo asqueroso ese libro. Yo no lo he leído. ¿Usted conoce a Jan Zucker? Claro, es amigo mío. Pues, ¿usted lo apoyó, lo ayudó? Lo ayudé a arreglar para su estancia en México. Eso es lo que lo ayudé al señor. Yo nunca he estado mezclado en una cosa tan vergonzosa como esta, como lo que escribe la señora. Ahora, ella dice que tiene pruebas, pues que las traiga. Además, es un asunto entre ella y yo. El 8 de enero de 2004, Miguel Ángel, delegado de la seguridad de Cancún, da a conocer que se tenían todas las pruebas para culpar y castigar a Zucker Kuri, y también dio a conocer que en dicha red estaban involucrados no solo él, sino varios servidores públicos, como Yunes Linares, quien para entonces era un diputado, y el subsecretario de Seguridad Pública, Emilio Gamboa, senador de la República, Mario Marín, gobernador de Puebla en ese entonces, y Kamel Nasif, mejor conocido como el Rey de la Mezclilla, a quien le daremos énfasis en varias partes de este video, pues hay mucho contenido que lo relaciona directamente. Kamel Nasif, el mismo que más tarde mandaría secuestrar a Lidia Cacho. Dijo que yo hacía fiestas con niños y que tenía 100 denuncias de acoso sexual. Fui a ver al gobernador, chinga su madre, demanda penal, ni se enteró. Ahorita fueron por ella a Cancún, mal hija de puta. ¿Me usó tu nombre? Claro. No, sí, pues sí. Pero pinche gobernador le echó huevos el de aquí, ¿eh? Ya la agarraron a las 12 del día. En carro, hijo de puta. Esposada 20 horas. Si quiere miar, que se mee. Ahí le va una demanda civil por daños y perjuicios por difamación. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? ¿Eh? Que aprenda a volver a escribir esta hija de su rechingada madre.
Son 12 llamadas telefónicas realizadas entre el 16 de diciembre, día de la detención de la periodista, y el 23 o 24 de diciembre, cuando obtuvo su libertad bajo fianza. Cuando todo esto salió a la luz en el libro Los demonios del Edén, llegaron las amenazas a la autora, Lidia, y después a la editorial. Lidia, sin importarle las amenazas, publica el libro. Para entonces ya había rescatado a más de 200 niñas y niños y recaudado toda la información para mantenerlos a salvo. Entre ellos habían varios niños norteamericanos, paraguayos, colombianos, etcétera, etcétera, a quienes llevaban a Cancún con fines de tráfico y por infantil. Ahí la investigación no paró, pues se tenía que encontrar a todo aquel involucrado, a los que les dieron el pasaporte falso a esas niñas y quienes las vendieron por $3,000. Una tarde le llama a otro periodista, Lidia, y le comenta que ha encontrado a un grupo de italianos quienes forman parte de dicha red. Ella llega al lugar donde dicho periodista la cita, sin importarle el riesgo que corría después de tantas amenazas al publicar su libro. En el lugar se encuentra una niña de 5 años sosteniendo un billete canadiense, junto a una nota de amor escrita en inglés, que le había dado el hombre que pagó para estar con ella. Una niña de 5 años. Es ahí donde Lidia comienza a trazar un nuevo mapa que le indicaba que el sujeto habría llegado por medio de crucero. Esos hombres antes solían visitar Tailandia y Camboya para los mismos fines, pero cuando estos lugares comenzaron a tener mayor seguridad, les fue más fácil llegar a México, donde aún no habían leyes y todos esos actos no tendrían ningún castigo o consecuencia. El mapa de Lidia le permitió darse cuenta quiénes estaban detrás y cómo operaban. Mientras ella hacía esto, la policía llegó a su casa. Sujetos armados vestidos de civiles le pusieron un arma en la cabeza. Esos policías la secuestraron y por 20 días la torturaron sin parar. La amenazaron de muerte y a toda su familia. Le contaron que el gobernador de Puebla los había mandado por haber publicado el libro donde lo mencionaba, y descaradamente le dijeron que todo eso le pasaba por haberse metido en la vida privada de todos los hombres a quienes señaló. Sin embargo, ella había creado ya todo un plan donde sí o sí ellos no saldrían impunes y cualquier acontecimiento dañino hacia su persona o hacia su familia se les vincularía directamente. A esas personas no les convenía dañar a Lidia ni a su familia. Ellos se vieron obligados, gracias al plan que creó Lidia, a llevarla con vida a Puebla para firmar un documento que decía que el contenido escrito en el libro era falso. Llega a Puebla y la meten a la cárcel. Sale de la cárcel con la condición de firmar diariamente documentos que afirmaban que ella había cometido el delito de difamar a los hombres de la red, que se encargaban de violentar de todas las formas posibles a cientos de niños. Finalmente queda en libertad y un año después gana el caso judicial, siendo la primer persona en llevar un caso como estos a la Suprema Corte, quien le termina dando la razón, y así logra llevar a la cárcel a Zucker Kuri, no sin antes verse a ella y a su familia amenazados de muerte múltiples veces. A Zucker Kuri le terminan dando 112 años de prisión, siendo esa la sentencia más grande de la historia de México. Finalmente murió por causas naturales en prisión a los 74 años de edad, cumpliendo solo 13 años de condena de los 112 que le habían dado. El camino de Lidia no se detuvo ahí. Ella siguió buscando y encontrando varias redes alrededor del mundo, pero eso ya nos dará para otro video. Les agradezco mucho por ver el video y les recuerdo que ayudan muchísimo dando like y compartiéndolo, para así llegar a más audiencia y poder seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas. Nos vemos en la próxima.